Bueno, pues antes de que venga de nuevo a iluminarnos Milei en la fiesta de Vox, es como la fiesta de Blas, siempre toman una copa de más y hay muchas cosas que explicar, pero yo escribí ayer algo, en realidad eran 12 folios, lo dejé en 6, otros 6 me los guardé, hay muchas cosas de la corrupción de Argentina que ahora se ven con claridad, se explican muy bien, se explican desde el principio, que es lo trágico de esta cuestión. Y hoy tenemos con nosotros a Luis Valcarce, que además nació en aquel desventurado país y se ha venido a esta desventurada patria, pero que son los nuestros. Y aquí es donde hay que estar. Y bueno, José Alejandro Vara estuvo 10 años en Buenos Aires. Mi hijo es argentino, o sea, con eso ya no tengo más que decir. Pero de los buenos, porque es que los hay buenos también. Los hay muy buenos, muy buenos. Aquí tenemos una muestra, pero muy buenos, y hay que reconocer, yo allí dejé muchos amigos, y es cierto que también cuando hablas con ellos, no todos periodistas, pues sí, también están ahora mismo un poco choqueados con lo que ha estado pasando en estas últimas semanas. Hechos polvo. Yo comentaba que ayer veía una entrevista que le hacían a María Eugenia Talerico, que era un alto cargo de la lucha contra la corrupción, la oficina contra el blanqueo de dinero, que se presentaba en la provincia de Buenos Aires, aunque sabe que era ir a la guerra, pero, como decir, seguimos defendiendo lo mismo, no importa lo que haya pasado. Y le entrevistaba el Presto, que es el youtuber que tiene más seguidores, más de 1 millón, se dice pronto, y que también lo apoyó al principio, cuando no lo apoyaba nadie. Es uno de los que cayeron al inicio, fueron purgados por Karina, pero que realmente creían, son los que fundaron la Libertad Avanza. Exactamente, ese movimiento eran estos tíos. Con Dana, con este Presto y demás, que son los que ahora están diciendo, nosotros lo avisamos, nosotros lo dijimos, es verdad. Esto iba a pasar. No nos escuchasteis y ahí están los resultados. Te juntaste de peronistas, de radicales, de kirchneristas. Eso no es... Para eso no hacía falta este viaje, ¿no? Entonces son los que ahora lo están denunciando y tienen toda la razón. Y se ha sabido el caso de las coimas, pero es que ha habido otros. Ha habido otros que por la euforia económica, porque las cosas iban bien y demás, quedaron en casos de baja intensidad. O bien algunos jueces corruptos, ahora ya vemos que es un modus operandi, desde el juez Lijo, que fue lo primero de todo, cuando riñen con Villarroel, porque Villarroel dice, este es el juez más corrupto de la historia argentina. Es evidente, dijo textualmente un acto de la abogacía, no tiene pergaminos, es decir, ni siquiera categoría legal para ser juez de la Corte Suprema, y se empeñaron en mantenerlo. Claro, ahora viendo otro juez en apuros, el segundo más corrupto de Argentina, Marianello, que impone la censura previa para hablar de Karina Milei, el sueño de Sánchez con Begoña, va y echan mano de que claro, se junta con ellos para que no lo echen de la magistratura. O sea, el arco voltaico, decía yo ayer, son estos dos jueces corruptos. El primer día y el último. Cuando sale el escándalo, la reacción es puramente kirchnerista, es sanchista. Es decir, no, esto es una operación política. Esto es una operación política. Os voy a explicar lo que es una operación política. Bueno, a ver, por favor, en lugar de darnos lecciones de política, diga si es verdad o no que su hermana se quedaba con el 3 o el 5% de la venta de medicamentos, o mejor dicho, de la compra de medicamentos a discapacitados por la Suiza Argentina. Es simplemente eso lo que tenían que salir a explicar. Nadie lo Todavía estamos explicando. Todavía lo estamos explicando. Para poner en contexto a la audiencia y sobre todo que puedan escuchar el resumen sonoro de lo que aquí se está exponiendo, vamos a hacer un pequeño montaje, vamos a dar paso a un pequeño montaje en donde van a escuchar parte de esas escuchas que se grabaron a Españuelo, parte de las reacciones que tuvieron lugar posteriormente y luego sobre todo lo que ha sucedido en las últimas horas, que es la reacción también de Karina Milei, que recordemos en las elecciones que han tenido lugar hace unas horas en Buenos Aires ha tenido que ir escoltada con un nutrido grupo de escoltas para poder emitir y ejercer su derecho al voto. Vamos a escuchar esos momentos que se han producido en los últimos meses. Nosotros ya tenemos todo repartido. Sabés que vendés 10. Yo sé que vendo 15, este vende 40 y este vende 30. Esa era la repartida que había. Este vendía 30, la suizo. Hay que darle más contratos porque hay que pagar más coima. La coima, los dueños de Suiza Argentina no la van a sacar de su bolsillo. Incrementan el gasto público. Es decir, que hay una relación directa entre corrupción y política fiscal.
trataron de acusarnos de chorros, digamos, y fueron contra nuestras vidas humanas, y además se metieron con mi hermana. Vaya que están asustados, y el domingo le vamos a pintar la provincia de violeta. Karina, ¿todo bien? Sí, todo bien, por suerte. Jornada democrática importante, ¿no? Muy importante. ¿Y después? La gente tiene que venir a votar. ¿Y después con el presidente se reúnen? Obvio. Karina, ¿qué pasa con los autos? ¡Vamos, Karina! Karina, ¡Vamos, Karina! las señoras que se caen en el camino, chicos, no se pueden. Chicos. Hay censura previa, hecho por el corrupto juez Marianello, que está acusado ante lo que es la magistratura, lo que aquí es el Consejo del Poder Judicial, de 8 delitos, entre ellos hay 4 muy notables: acoso laboral, acoso sexual, malversación de fondos públicos y falsificación de documento oficial. Para empezar, no está mal. Así que este tío, que es de lo comercial, no sé qué, ahora Luis nos dirá exactamente de lo que es, coge este caso y contra la Constitución establece la censura previa para hablar de Karina y de esos audios que son del abogado personal de Javier Milei. Nos han llamado chorros. Hombre, ¿qué quieres que te llamen? ¿Caudal? Caudal te van a llamar en vez de chorro, porque es ya una laguna de corrupción, una laguna pestilente. O sea, en lugar de dar explicaciones, pedirlas. Bueno, pues ya te las han dado esta noche, ¿no? Claro, es que las elecciones de ayer son unas elecciones de la provincia de Buenos Aires, ni siquiera de la capital. ¿Qué va? Y además son legislativas de concejales. Y de la mitad de senadores y diputados, porque tienen las dos cámaras. Las dos cámaras, del Congreso y la mitad la mitad de la Cámara y la mitad del Senado. Pero son unas elecciones que evidentemente, oye, en la provincia de Buenos Aires vive el 40% de la población, que no es ninguna tontería. Y ha sido el núcleo duro siempre, de toda la vida de Dios, del peronismo, el justicialismo, y lo sigue siendo. Sí. Era un poco el chequeo para ver cómo había influido la llegada de Milei en este territorio hiperperonista que hasta ahora, desde hace 43 años, no había conseguido poner ninguna fuerza opositora el pie allí. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues que en vez de 5 puntos de diferencia, pues han sacado los peronistas 13 puntos. ¿Atribuibles a qué? Es verdad que en los últimos meses la cuestión económica, que iba como un cohete, realmente se ha parado, con algún problema con el dólar y todo esto, pero fundamentalmente con, como dicen ahí en Argentina, oye, que es que a Karina Milei no la habíamos oído hablar hasta ahora, porque es el poder oscuro, oculto. El mago de Oz. El mago de Oz, el jefe que le llama a su hermana. No sabíamos cómo era su voz hasta que la hemos oído en las cintas hablando de los negocios o no negocios. Las cintas que, por cierto, en los que ella habla tampoco hay reconocimiento de nada. Ahí está el español, que es el que está pronto grabado en todos los sitios. No ha desmentido nada. Nada, porque podía haber salido. ¿Qué es lo que tenía que haber hecho? Si es cierto que eres inocente, Karina, sal y di: esta cinta que está difundiendo por ahí en algunos medios, esta cinta directamente es falsa. ¿Por qué? Porque yo voy a enseñar la cinta de verdad, o porque la enseñan en los tribunales, o porque estos son los datos de lo que se ha comprado o no se ha comprado, el tema de los medicamentos para discapacitados. Pero como se han callado y lo único que ha hecho es intentar cerrar los medios que lo estaban publicando con allanamiento en las casas de los periodistas. Eso lo ha pedido Patricia Bullrich, que puesta a suicidarse. Patricia tiene un don, que es estropear sus valores y su valor. Y era de lo mejor que tenía. De lo mejor que tenía. No, pasó, señor. E hizo un ridículo espantoso en una televisión donde dijo, no, yo no pedí allanamientos, por favor. Y el periodista le dice, espere, señora ministra, el corte, por favor. Y le leen lo que ellos pidieron a la justicia y ahí sale lo de allanamientos. La Nación publica la foto de la derrota de Milei, en donde se ven las ausencias y las presencias de su gobierno. La cara de Bullrich lo dice absolutamente todo. Luego, si queréis, podemos ahondar un poco más en las consecuencias que puede tener, pues por ejemplo, para Luis Caputo en las próximas semanas. Se decía que lo echaban. ¿Por qué? Tampoco estaba Sandra Petovelo, tampoco estaba Guillermo Franco. La clave en el control. Es que además habían hecho una cosa excelente, que era sacar los falsos enfermos, los falsos discapacitados, que, cosa natural, y no es metáfora, es que era robar, pasaron de 100.000 a 1 millón, en pocos años, gracias a los Kirchner. Hombre, de golpe multiplicar por 10 los handicapés, los paralíticos, es gente a la es que imposible. Le regalaban la discapacidad por tener
diabetes, por ejemplo. Exacto. Por una diabetes. Y le daban una incapacidad total y no tenían que trabajar y cobraban. Pasaron de 100.000 a 1 millón. Y de pronto aparece que los medicamentos más caros están sujetos a una coima como mínimo del 8%, que con la logística, pues echar el 20%, lo más caro para los más indefensos de verdad, cuando se está discutiendo lo otro, que está muy bien hecho, lo de podar. Bueno, y sale hecho un energúmeno, como hemos visto a Javier, a mi hermana. Bueno, y a la madre del que robó. ¿Esto qué es? Bueno, pues Carlos Pani, el politólogo es que es Sánchez. Y periodista, colaborador de La Nación, nos dejaba pues su reflexión personal sobre lo acaecido en las últimas horas en Buenos Aires y la lectura que puede tener, sobre todo, en las próximas elecciones de octubre, que son las importantes. Si te parece, le podemos escuchar. Sí. Hola, Federico, buen día. Un gusto enorme estar en tu mañana. Aquí desde Buenos Aires, en una Argentina seguramente sorprendida por el resultado de las elecciones de ayer. Ayer se celebraron elecciones en la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más importante del país. Es el 40% de la riqueza de la Argentina, es el 40% de los problemas de la Argentina, es donde se concentra la mayor masa de pobreza de un país con mucha pobreza. Entonces, una elección significativa, más allá de que se trató de decidir sobre cargos más bien anodinos que tienen que ver con la legislatura de la provincia, la legislatura local. Nunca hubo una elección separada de la provincia de Buenos Aires respecto de la elección nacional, así que mucha gente no entendía muy bien ni siquiera qué se iba a votar. Sin embargo, es una elección que se nacionalizó, es decir, adquirió un significado que va más allá de la provincia y que habla del rumbo del país. Se nacionalizó primero porque la nacionalizó probablemente erróneamente el gobierno. Milei se involucró mucho en la campaña. Su hermana, que es decisiva al lado de él también, es la que armó toda la oferta electoral del oficialismo. Y ahora se nacionaliza por el resultado, porque el gobierno tuvo en esta elección una especie de catástrofe. Se preveía que iba a perder por 5 puntos frente al peronismo y perdió por 14 puntos. No ganó tampoco ninguna de las secciones electorales en que está dividida la provincia, salvo 2. Y esto abre un signo de interrogación que no estaba abierto antes sobre las elecciones nacionales, que esas sí importan, son las elecciones donde se va a dirimir la composición del Congreso Nacional, que se van a celebrar el 26 de octubre. El propio Milei dijo anoche, en el discurso que pronunció anoche, que ahora hay que revertir esta derrota para octubre. Es decir, él vinculó la elección de ayer, esta elección provincial de ayer, con la elección nacional de octubre. Esto es importante por varias razones. Primero, porque en la Argentina hay una gran inquietud económica que siempre está ligada a la calidad del peso, que siempre es muy mala la calidad de la moneda argentina y hace que la gente huya hacia el dólar. Entonces, todo el mundo va a estar mirando en los próximos días la cotización del dólar, que es una especie de termómetro del nivel de confianza o desconfianza que hay en el país. En segundo lugar, lo que es inquietante es que cuando uno mira el equipo de gobierno, no es un equipo de gobierno dotado políticamente como para manejar situaciones complejas. Y esto no es una casualidad, no es una novedad, porque en agosto del 2023, cuando se celebraron las primarias presidenciales, 30% de los argentinos votaron a un candidato, Javier Milei, sabiendo que carecía de programa, sabiendo que carecía de equipo, sabiendo que carecía de capital institucional, de diputados, de senadores, sabiendo que no tenía ningún arraigo territorial, y no lo votó a pesar de eso, sino por eso. Es decir, una parte muy importante de la sociedad argentina decidió tener un gobierno inexperto políticamente, y ahora, bueno, se necesita un gobierno con mayor capacidad profesional para encarar una economía que siempre es endiablada y ahora una escena política muy complicada. ¿Qué es lo que determinó el resultado de ayer? Milei dijo razones políticas, no las explicitó. Probablemente se esté refiriendo a algunos escándalos de corrupción. 2 de ellos involucran a su hermana. Probablemente se esté refiriendo a que la oferta electoral tenía muchas objeciones internas dentro del propio oficialismo. Ahora, él se niega a pensar
que el resultado tan negativo se deba al ajuste económico que le está realizando, que tiene rasgos recesivos muy importantes. Él dijo que va a ratificar y profundizar la política económica. Bueno, veremos qué significa esto para las elecciones de octubre. Si en las elecciones de octubre el gobierno no obtiene un triunfo, y ahora eso se pone en duda, hasta hace una semana no estaba en duda que iba a triunfar, bueno, estamos de nuevo ante una escena muy inquietante en la Argentina, porque, como decíamos, en el 2023 la sociedad argentina decidió hacer algo que raramente las sociedades hacen, que es caminar hacia los desconocidos, y si el resultado de octubre no es alentador para el gobierno, volveríamos a caminar hacia lo desconocido. Para terminar, hay una novedad importante en la elección de ayer, que es que el gran triunfador de la elección es Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que en esta escena quería desafiar a Cristina Kirchner. La desafió y la acorraló. O sea, empieza a haber una renovación dentro del peronismo o dentro del kirchnerismo, pero lo más extraño también entre todas estas extrañezas es que esa renovación no se realiza o no se impulsa con una bandera ideológica distinta. Digamos, probablemente Kicillof quiera lo mismo que Cristina, el poder, y no piense distinto, sino que solo quiera lo mismo. Esto es importante también, porque si los mercados determinan o detectan que la alternativa a Milei es el regreso del kirchnerismo, la escena se va a poner todavía más pesimista y el desafío para el presidente va a ser todavía más inquietante. Bueno, pues aquí también, ahora entramos en el antisemitismo oficial, ¿no? Sí, sí, nos vamos, si queréis, a Moncloa directamente. Está hablando el presidente del Gobierno. Lo que el primer ministro Netanyahu presentó en octubre de 2023 como una operación militar de respuesta a los atroces atentados terroristas de Hamás ha acabado convirtiéndose en una nueva oleada de ocupaciones ilegales, en un ataque injustificable contra la población civil palestina. Un ataque que la relatora especial de las Naciones Unidas y la mayoría de expertos califican ya como un genocidio. Los datos hablan por sí solos. 63.000 muertos, 159.000 heridos y heridas, 250.000 personas en riesgo de desnutrición aguda y casi 2 millones de personas desplazadas de su hogar, la mitad de ellas son menores de edad. El portavoz de Hamás está dando los datos de Hamás, porque no hay diferencia ya entre Hamás, Bildu y el PSOE, y el gobierno del PSOE. Todos esos datos que da son de Hamás, son los datos de los terroristas. Y en eso va a fundar otro acto antisemita del gobierno español, que es lo que nos faltaba. No está sabiendo detener esta tragedia. Quizá porque las grandes potencias del mundo han terminado encalladas entre la indiferencia de un conflicto que no termina y la complicidad con el gobierno del primer ministro Netanyahu. No con Hamás, que es una franquicia de Irán que está naturalmente con sus amigos, con los amigos de Sánchez, con Xi Jinping, con Putin y con Kim Jong-un. Siempre se olvida Irán. Son los que mandan violar y matar masivamente a los hamasitas. Y por cierto, la ONU directamente estuvo implicada en las violaciones y el asesinato a través de la UNRWA, que participaban directamente, eran cabecillas del terrorismo de Hamás. Y cita a la ONU como autoridad. Tiene tanta autoridad como tu señora. Escondida. En este sentido, hemos impulsado varias resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas para exigir el alto el fuego permanente. Hemos secundado las causas de la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia. Hemos enviado ayuda humanitaria a Gaza, siempre que, lógicamente, nos ha sido posible. El primer ministro Netanyahu lo ha permitido, junto con el conjunto de la comunidad internacional comprometida con esa ayuda humanitaria. Hemos cerrado la venta de equipamiento militar a Israel y hemos aumentado nuestro apoyo económico a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina. Y además España es la UNRWA implicada directamente en la masacre del 7 de octubre de hace pronto hará 2 años. De Palestina y la creación de una alianza global para implementar la solución de los dos estados, que es la única solución posible.
nos obliga continuamente a acotar las mentiras de este despreciable sujeto. Si no existe el Estado palestino es porque los árabes, y especialmente los palestinos, se han negado. El doble Estado, Solerdo, está impuesto por la ONU, pero no cumplido, el mismo día de la fundación de Israel. Se fundaba un Estado palestino y el Estado judío. ¿Qué pasó? Que ese mismo día se lanzaron 5 países musulmanes para destruir el Estado de Israel. ¿Qué es lo que quieren los que dicen no somos antijudíos, antisemitas? No, somos antisionistas, es decir, prohibís el derecho a tener un Estado a los judíos, que eso es ser antisionista. Es la puñetera basura que está defendiendo el etarra Miñaca contra la Vuelta a España. Esta es la imagen de España. Un comunista, exterrorista, antisemita, etcétera, dirige el asalto a la Vuelta a España con el aplauso del gobierno y la felicitación del presidente, que dice que hace falta una alianza internacional. Es el antisemitismo de toda la vida, chico. Llegas tarde hasta los errores. A todos los barcos que transporten combustibles destinados a las Fuerzas Armadas israelíes. La tercera, la denegación de entrada al espacio aéreo español a todas aquellas aeronaves de Estado que transporten material de defensa destinado a Israel. La cuarta, la prohibición de acceder a territorio español a todas aquellas personas que participen de forma directa en el genocidio, la violación de derechos humanos y los crímenes de guerra en la Franja de Gaza. Es decir, España acaba de irse de la Unión Europea. España abandona la Unión Europea porque este señor tiene una agenda, por eso se le escapa agenda, antisemita, que incluye presentarse ante el mundo como el palestino honorario, es decir, como el hamasita real. España, con esto que hace, que está fuera de la legalidad de la Unión Europea, que no está avalada por la Unión Europea, que es mentira lo que dice, y por supuesto que es mentira que haya países, no, están violentamente en contra. Y más cuando ven a los españoles encabezados por un etarra que dice que apoya a los de la UNRWA, esta maldita, lo de la UNO para Palestina, que son terroristas, detenidos, identificados, que participaron en las masacres y violaciones del 7 de octubre de hace 2 años. Y viene este tío a cerrar el espacio aéreo. ¿Pero quién se ha creído este majadero? Bueno, se ha creído que es el suegro de Sabiniano. Cualquier putada es posible. Bueno, ha convertido a España en una sucursal de Hamas, ¿no? Directamente, no hablen de Palestina, ¿eh? Los palestinos son las víctimas de los terroristas de Hamas, que ganaron unas elecciones y fusilaron después a los que perdieron. Lo más previsible, teniendo en cuenta que tiene a una ministra que ha estado prácticamente con ellos, que ha participado en actos, la cisjordana terroristas, la que quiere exterminar directamente a Israel y no se esconde, la que dice, lo ha dicho... Es de una gravedad lo que acaba de hacer este mendrugo. Desde el río hasta el mar. No sé. Ahora sí. Lo que pasa es de que ni siquiera ya consultar al Congreso, es que dice, está tomando unas determinaciones evidentemente, como el Sahara. Claro, que evidentemente porque a él le viene bien. Recuerdan lo de Marruecos, porque totalmente. Es que lo ha tomado directamente él, sin consultar con nadie, anunciándolo un lunes de golpe y porrazo, sin prácticamente preparación, sin aviso, sin consulta. No sé si lo ha consultado con algún país europeo, me da la sensación de que no, porque no van por ese palo. Es que está diciendo prohibir la entrada en el país a cualquiera que tenga algo que ver con el genocidio. ¿De quién están hablando? El espacio aéreo es el espacio ¿De quién están hablando? ¿Quién tiene algo que ver con el genocidio? ¿Alguien que diga que Israel es un país democrático? ¿Eso tiene algo que ver con el genocidio que él dice? Eso es tan amplio, tan vago, tan directamente atrabiliario, que no se puede hacer una declaración de Estado en una situación como esta. En el plan en el que lo hace, bueno, Pedro Sánchez lo puede hacer todo. Eso ya lo sabemos. Pero de guerra, no sé si diplomática, pero desde luego... No solo diplomática. El espacio aéreo es un mecanismo de guerra. O sea, si alguien entra en el espacio aéreo español, se supone que el Ejército del Aire, donde está haciendo las prácticas la princesa de Asturias, tiene que disparar. Tiene que disparar. O sea, este tío le acaba de declarar la guerra a Israel.
es tan imbécil, todo para tapar sus negocios sucios y su corrupción. Porque, si es que esto exacto, es lo que te iba a decir, la agenda... Mira cuándo lo hace. Pero mira hoy declara la fontanera en la comisión del Senado. Pasado mañana mañana su señora con su asistente. Es la semana del retorno de la corrupción que empantana a Moncloa y que están anegados hasta las cejas. Dice, ¿a qué me agarro yo? Lo único que puede es el tema de la agenda internacional. Y claro, evidentemente el antisemitismo, que aquí en España ya sabemos que tiene un furor de seguidores que están rompiendo la vuelta a España y aplaudiendo con las orejas. ¿Y cómo no van a aplaudir al etarra que está detrás del boicot a la vuelta a España? Si prácticamente ahora cuadra que esto lo han organizado, estaba todo orquestado, como estaba con la flotilla, la vuelta a España y esta presentación para tapar lo que publicamos hoy en OK Diario de las conversaciones grabadas que puede haber de Víctor Ángel Torres al ministro diciendo que cobrando comisiones. Recordemos que el 15 de mayo dijimos lo de Coldo que tenía grabado Sardán y efectivamente así fue. Tienen mucha mierda que tapar. Pues ahora la agenda Gaza para un gobierno antisemita de manual, declarándole la guerra a Israel y convirtiendo a España en una sucursal España ha roto los acuerdos en materia de seguridad que tenía con la Unión Europea. España ha cerrado por su cuenta el espacio Schengen sin comunicarlo al Parlamento ni, por supuesto, a los países de la Unión Europea, con los que tenemos un acuerdo de soberanía. El espacio Schengen, que nace precisamente, entre otras cosas, a petición de España, para prevenir la llegada de terroristas, etcétera, obliga a todos los presentes. España está en el espacio Schengen. Si España cierra su frontera, y más su frontera aérea, es que está entrando en guerra no solo con Israel, sino con la propia Unión Europea. España técnicamente ha abandonado, con el discurso de este tío, de profesión corrupción, acaba de abandonar en materia de seguridad su participación en la Unión Europea. Échale guindas al pavo. En fin. Bueno, Chicos, pues esto es tremendo. Es muy grave la decisión de hoy, sobre todo como lo ha hecho en el estilo autócrata, típico, absolutamente, pero en eso primigenio. Es que él quiere ser el estandarte de esta historia de Europa, ir él por delante, pero simplemente para tapar lo suyo, porque aquí no hay nada de política internacional seria, meditada, dialogada, negociada, nada de nada. Y ahora sí que no pinta nada. Déjame que os diga los puntos, los 9 puntos en concreto: embargo de armas a Israel, prohibición del tránsito por puertos españoles de barcos con combustible, denegar acceso a espacio aéreo a aeronaves cargadas con armamento con destino a Israel, denegar entrada a España de todas las personas que participen en el genocidio, prohibición de importar productos provenientes de asentamientos ilegales, limitación de servicios consulares a ciudadanos españoles residentes en esos asentamientos, refuerzo del apoyo a la autoridad palestina, ampliación de la palestina contribución... son los terroristas y violadores de Hamas. No hay otro. ¿Y los españoles secuestrados por Hamas que están ahí? ¿También van a ser acusados de genocidio? Son genocidas. Aumento de hasta 150 millones de euros de ayuda humanitaria a Gaza. Esto también no, a Gaza no, es a Hamas. Efectivamente. Que no les falten armas para seguir matando. Bueno, pues si os parece, vamos a recomendar el Colacel porque se van a empezar a producir las reacciones. De hecho, tenemos al presidente del Partido Popular, el líder de la oposición, ahora mismo en una entrevista en directo, así que me imagino que reaccionará a esto que acabamos de conocer. Vamos a irnos, Federico, a recomendar el CRES. Hoy nos vamos a las clínicas CRES, es lo que tengo yo por aquí, que nos tenemos que ir a recomendar. Yo creo que voy a ir. Después de ver jugar ayer a la selección española, a mí me está pasando el algo. test de microbiota. O tengo un cambio en la percepción, o este es el mejor fútbol del mundo. Pero algo no estoy preparado. Algo en tu estómago, la microbiota. No, yo creo que es en la columna. Noto una rigidez. Estoy a punto de cuadrarme antes de la fuente. Bueno, yo de momento tengo el test ¿Qué falta nos hacía para analizar la microbiota. Tengo el test para analizar la microbiota. Luego ya, si quieres, nos vamos a la columna. Todo. Yo la microbiota, la columna y el cerebro, o sea, todo. Mira, tenemos en las clínicas CRES un pack especial, el test postvacacional valorado en 350 euros, más el test de microbiota valorado en 500, juntos por solo 650 euros en lugar de 850. Con esto te vas a ir, pero vamos, súper estudiado y te van a, además, a hacer una explicación perfecta. También se lo vamos a mandar a Ucrania. Sí, que ayer ya bombardearon en la casa de gobierno de Zelensky. Claro, están engallados. Vamos a CRES, a ver. El teléfono. 91 445 0004. 91 445 0004. Yo ya, por si nos toca,
si hay que ir de voluntario a Ucrania, no sé de qué, pero bueno, por lo menos de traductor o algo, y a este paso también en Israel. Claro, como viene ahora Milei a la gran fiesta de los aliados de Orbán, es decir, de Putin, es decir, del país Hungría, que tiene el 90% de la inversión de la China comunista de Xi Jinping en Hungría, precisamente, que el banco que les da los dineros a Vox, 9 millones, no está mal, es un banco chino con intermediario húngaro, el que llaman el Banco de Orbán, es un banco chino, húngaro, boxero, podríamos decir. Pues yo no sé lo que va a ser la visita de... No sé si van a quemar a Zelensky en efigie, van a, no sé, a elogiar los aranceles de Trump, o van a pedir la censura previa para todo lo que afecte a Abascal y su señora. Bueno, y Kiko Méndez Monasterio, el mago del Kremlin. Tremendo. Bueno, vamos a ver. Es tan gordo lo que está pasando en España que hasta lo de Argentina parece menor, pero es lo mismo. Para tapar la corrupción vale cualquier cosa. Allí la censura previa, el allanamiento. Ahora dice Patricia que no lo dijo. Luego dicen que ha dejado de beber. O sea, es lo mejor que pasaría. Lo mejor que puede pasar es decir, no sé, no estaba bien, dije una tontería, pero la dijo. Yo lo citaba en el artículo de ayer, aquí en Libertad Digital. Morales Solá, que es uno de los más veteranos de toda la vida de los analistas políticos, recuerda cuando los Kirchner quisieron establecer la censura previa. Y un grupo de políticos no muy grande, entre los que estaba Patricia Bullrich, defendieron a ultranza la libertad de expresión como parte inexcusable de la Constitución argentina. Y preguntaba Morales Solá, ¿dónde está aquella Patricia Bullrich? ¿Qué ha sido de aquella Patricia? Y lo decía con pena de verdad. O sea, es un golpe a las ilusiones de los argentinos. Brutal. De bien. Hay un sector que votó al Milei que tenía esperanzas, que no era libertario, pero que sí tenía muchísimas esperanzas en esto, y la decepción, como te contaba fuera del micrófono, ver ayer a Cristina Kirchner saliendo del balcón, una presa condenada por corrupción, saliendo del balcón como un espectro a saludar a los suyos, como diciendo, yo sigo aquí, yo estoy viva, señor, y nosotros vamos a volver. Es un mazazo tan brutal para lo que estaba, y un frenazo terrible para la revolución que estaba haciendo Milei. Fíjate que Milei hace el lema de la campaña es tan revolucionario. Decía, kirchnerismo nunca más. El nunca más tomado del tema de los desaparecidos. O sea, eso en Argentina era impensable. Y decir, nos vamos a meter en este terreno porque el kirchnerismo vive, como al igual que Sánchez vive el franquismo, el kirchnerismo vive de una memoria desnortada de lo que fue la dictadura y los desaparecidos. O sea, era un misil al kirchnerismo brutal. Y Karina se carga todo eso. Karina, que ejerce ahora de Cristina, se carga todo eso rodeándose de gente. O sea, traer a los Menem, es como traer a los Bono, a los Puyol. O sea, es que no te puedes juntar con esa gente. Esa gente lo único que quiere, y por supuesto no les interesa nada. Su armador, Sebastián Pareja, el que montó los equipos en provincia de Buenos Aires, juntando a radicales, a kirchneristas como el Nene Vera. El Nene Vera, que es, es como diría yo, o sea, a ver, ¿qué? No sé, es un coldo de provincias, ¿no? Un coldo con materia. Aparece en una de las zonas más pobres, Moreno, donde por cierto fracasó el mitin de Milei, aparece con un Audi descapotable de multimillonario. ¿Y qué hace allí? Este es el aliado de Karina y del tipo del Pareja, que no es que sean kirchneristas, son peronistas corruptos destilados, llevan toda la vida ahí, es la casta. De oportunistas, de mercenarios, de tíos que son la casta, pero la casta vitalicia de Argentina. Sí. Entonces, viven de esto porque, claro, sobre todo en provincia de Buenos Aires, ahí lo que vale es las ideas, olvídate, el liberalismo, bueno, no saben ni qué es. Ahí lo que vale es el poder, ahí lo que vale es el poder de negociación, y quién asalta las cajas sociales, que es donde está el dinerito. Y nos los vamos a repartir entre todos. Claro, pero Milei, hay que reconocer que llegó en el momento que había que llegar a la Argentina, porque la gente estaba ya del kirchnerismo hasta las narices, ya no se podía más, y vendió 3 ofertas que ha cumplido con 2, porque bajar la inflación, oye, que estaba en 280%. Y controlar el déficit fiscal. Controlar el déficit y la inflación, y eso lo ha cumplido. La seguridad, ahí está,
Bullrich, si es que se puede ya caminar por las calles. Ahora ya no, los piqueteros ya no te cortan el tráfico cada mañana. No pueden. ¿Por qué? Porque llegan las fuerzas de seguridad y ponen orden. Eso era muy importante. Y el tercero, la corrupción y los chorros. Y ahí la ha fastidiado. Porque ahí ya... de Cristina a Karina y tiro porque me toca Argentina. Totalmente. Que todo rima. Dices, esto es lo que es demoledor, porque no se lo esperaban. Si tú vas directamente con la bandera de se acabaron los chorros, los ñoquis, la corrupción, los ñoquis, los que están ahora mismo en el entorno de Karina son gente que no han trabajado, que son trepas de la vida política. Y eso es ahí donde han patinado. ¿Y por qué? Yo no sé si la historia de cómo han saqueado y de las coimas y todo esto de Karina la sabía su hermano. No lo sé. Ahora Españolo se lo dijo. Ahora lo sabe. Ahora sí. Al menos por Españolo lo sabía. Su abogado personal. Si quieres según seguir lo que ha trascendido, él era consciente porque él lo cuenta, que él lo sabía. O sea, Españolo que se lo había contado a Milei. Y Pani cuenta algo muy interesante, que es que el negocio de los medicamentos de los discapacitados no estaba supervisado por el Ministerio de Salud. Exactamente. Y el Ministerio de Salud tuvo que pedir, porque dijo, aquí pasa algo raro. Aquí pasa algo raro con el dinero. Es decir, ¿qué está pasando con el dinero de la compra de medicamentos a discapacitados? Es que lo habían dejado, precisamente ese negocio, lo habían dejado fuera del Ministerio para que el Ministerio no se enterase de los negocios que estaban haciendo. Tan cierto es eso, que además saca Pagni, que es el que nos está dando, digamos, el resumen explicado, porque explica muy bien, saca el documento del propio, la número 2 del Ministerio de Sanidad, diciendo que qué pasa con la rendición de cuentas, porque claro, eso, aunque autónomo, está dentro del Ministerio de Sanidad, que es una irregularidad terrible. Es evidente que el abogado de Milei español vinieron a robar, porque salen de los controles normales del dinero público del Ministerio. Crean una especie de ministerio sin nombre que tiene su propia... Bueno, es el mercado de la coima. Sí, sobre las coimas, 40 segundos de Pagni también para Es la Mañana. Hay una gran crisis de representación que es la que lo puso a Milei en el poder, y el cometido de él debería ser suturar esa herida, liquidar esa crisis. En los últimos días ha habido una cantidad de episodios ligados a presunciones sobre corrupción en el gobierno de Milei, que afectan sobre todo a su hermana, que es una figura central en ese gobierno, que hacen pensar en la posibilidad de que vuelva a haber un desencanto de una parte de la sociedad argentina respecto de sus líderes. Bueno, en el caso de Milei, cuya bandera era rescatar a la política del dominio de una casta pestilente, de una casta corrupta, etc., si se llega a demostrar que él reproduce las características de esa casta, el desencanto va a ser enorme, y es muy difícil imaginar a dónde va a ir ese desencanto electoralmente, políticamente. Claro. El problema fue que ellos creen que se lo iban a perdonar. Porque claro, el kirchnerismo tampoco está para dar lecciones. El kirchnerismo sobre corrupción nadie te lo puede... O el kirchnerismo o yo. Entonces van y dicen... Y los suyos no van a votar. Y hacen ese planteo. Y es más, se ponen chulos, se ponen soberbios y dicen... ¿Prensa? No, a la prensa. El streaming ese, claro, ese streaming es de Jorge Rial, que es un periodista muy famoso vinculado al kirchnerismo, es el que le dijo a Milei después de la primera vuelta, bájate, Javi, bájate, que esto ya está acabado y demás. Y le tienen ganas. Pues al final, es que no es que el gobierno grabe a los periodistas, no, es que ahora le están grabando al gobierno. Y eso es lo peor de todo. Y es otra cosa que denuncia Pani, que sabe muy bien cómo funcionan el tema de los servicios en Argentina y dice, oye, ¿quién controla el espionaje aquí? Porque nada menos que Lustó, la comisión que está a cargo de los secretos oficiales y por tanto de los secretos, que ahí están las novelas de Jorge Fernández Díaz. Es que resulta Lustó es el tío probablemente más desacreditado de Argentina después de Cristina. Claro, pero es una gran improvisación, Federico, porque si tú dejas los servicios de inteligencia en manos de esta gente, pues al final, y tienes a Karina Milei cobrando del tema Libra, como dijo el americano, yo le pagué a ella para que me recibiera Milei, y hay muchos casos más. Está el tema de unas maletas que llegaron, no se sabe con qué, también denunciado por Pani. Del fentanilo. Está el tema... Hay muchos temas pero ahora que no llegaron a tumbarlo hasta que llega el tema de las coimas. Ahora lo que tiene ante sí Milei, que hay unas elecciones importantes nacionales a finales de octubre, que son las legislativas, las de en mitad de mandato. Ahora lo que tiene que hacer es tomar una decisión que es diabólica, porque tiene que prescindir de su hermana
que es el jefe, por lo menos apartarla. Por lo menos quitarla de la primera línea. Pero eso no sacarla parece que lo vaya a no hacer, parece, porque bueno, él que se ha visto y depende oído. anímica, intelectual, personalmente de su hermana. Eso es verdad. O lo que me da la sensación... que la tenga en su casa y que la llame. De hecho, a 40 minutos de que cerrasen ayer los colegios electorales en Buenos Aires, se decía o la información que estaba llegando desde la Casa Rosada era que quien iba a salir a valorar era la propia Karina Milei. Bueno, es que es la que debería. Es la que iba a actuar. Pero aquí las copas las paga siempre el hermano. Y sale el hermano hecho un energúmeno ciego diciendo que no van a cambiar. Pero hombre, te acaban de pegar un palizón porque tu gente no ha ido a votar y te has ido con los kirchneristas al predio del kirchnerismo, que naturalmente te ha dado un revolcón, y sigue ciego lo que diga mi hermana. Que tu hermana no está diciendo, está cobrando, que la han pillado, que lo dice tu abogado. Bájate de ahí. Y de entrada echa a Lule Menem, echa a Santiago Caputo, manda a tu hermana a su casa a cuidar de los perros, pero líbrate tú al menos. La gente te va a perdonar a ti, pero no al entorno. No, al que va a echar es a Luis Caputo, que ya no estaba ayer no tiene culpa. En la noche el problema electoral, es que es el único que estaba cumpliendo realmente con el tema económico, y por eso lo echa, porque además era del enemigo de Karina, porque él no tenía nada que ver con el entorno de Karina. Es que al final él se está metiendo Milei, que puede recuperar. Pero no tiene. Es muy difícil porque tu principal bandera. La principal bandera de Milei, que no era la económica, era la de la casta. Esa era la principal bandera de Milei. Entonces, tú no puedes ir a decir que vas a regenerar la casta con los Menem, con Sebastián Pareja, un tío que 20 años viviendo del Estado, con el Nevera y con tantos otros, y la gente dice, no, espera, que yo no te voté para esto. Para esto no te voté. Y sobre todo creyendo que, esto creo que lo decía uno de estos youtubers, pero tenía mucha razón, dice, Milei entiende la lealtad como los perros, ¿no? Es decir, los perros nunca siempre están contigo, nunca te traicionan y demás. Entonces se entiende que los periodistas tienen que ser como sus perritos. Que la relación humana es como la relación con las relaciones humanas. Entonces, al final pasa lo que pasa. Cuando los periodistas dicen, no, hasta aquí llegamos, esto no te lo voy a permitir, se vuelve como un energúmeno. ¿Y quiénes saltan? Bueno, los youtubers que tienen, la banda de youtubers que tiene, los perros de presa que son de que cometieron, Caputo, que dijeron barbaridades, como el gordo Dan, que le dijo a un senador Luis Juez, le dijo una barbaridad, se metió con su hija, discapacitada, y le dijo una auténtica barbaridad que después tuvo que borrar en Twitter y recular. Pero esos son las barbaridades que han publicado a partir de Lilia Lemoine, que ya es la caricatura del vicio, pero de la caricatura, que presume, además de tener pillado a Milei, que presume de ello, que ha dicho tales atrocidades contra Victoria Villarroel. Yo no sé si tenemos el momento, que es el momento clave de la legislatura, Rosana, cuando Victoria Villarroel habla del juez Lijo y se opone a que el juez Lijo vaya a la Corte Suprema. En concreto, nos vamos a agosto, al 20 de agosto del año 24. Es un juez que ha lesionado mucho los vínculos a raíz de su candidatura, es decir, ha partido mucho a la sociedad su candidatura. Es un juez controversial que no contaría pergaminos necesarios para ser juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Un juez es una de las garantías de seguridad jurídica, de confianza de un país y del control de constitucionalidad sobre los actos del Ejecutivo. Nadie lo entendió, la verdad. Pero lo entendió Karina perfectamente. Sí. Lo entendió y empezó una guerra absolutamente salvaje que dura hasta hoy mismo. Las cosas que han dicho, que han hecho, las cosas que le han operado, como dicen en Argentina, manipulado algunos medios. Yo citaba el caso de Feynman, periodista, hemos hablado con él, sacando... Pero bueno, es que era de no creer. Le pegan una paliza al tío este que había organizado la derecha Fest y sale Feynman diciendo muy seriamente que es que dicen que ha sido Victoria Villarroel la que ha mandado, no sé si unos militares, decían unos matones civiles, otros. No había ninguna prueba, pero lo dice. Y como lo dice, inmediatamente salen los perros de Caputo, Feynman dice, y esa gorda decía... La tortillera y tal, lo dice Lilia Lemoine en una cuenta falsa que tiene, que a veces se confunde y entonces a veces
lo hace con la una y otras con la otra, debe ser en qué momento de la noche de lo que haya tomado. Y entonces no sabe que le tienen pillada la medida. Y sale el presto, que está lo que está, y dice, pero si esa es tú, que se te ha olvidado que a veces usas este nick. La otra ni se entera. Y siguen, y siguen, y siguen. Y sale otra vez, que yo me quedé atónito. En el propio programa de Feynman dice, acaban de detener al exnovio de la niña que habían secuestrado y los que le habían dado la paliza a su padre. No saques más cosas de las que te envían. Saca otro vídeo, evidentemente mandado por el mago del Kremlin. Y claro, ahora tienen un miedo, yo entiendo a los periodistas. Se nos va Milei, vuelve Cristina y ya nos podemos ir. Esto se acabó. Yo entiendo eso. Pero hay cosas que no se pueden dar. Una cosa grabada del Españolo, que es Ábalos. Es un gordo ceboso grasiento que están comiendo hace un año y pico la presidenta del Senado con el abogado del presidente, que es el de la ANCIS, pero es el abogado de Milei. Está en la época del lío del hijo, en esa historia. Bueno, dicen, yo no digo nada, pero ahí estaban comiendo. Claro. Sí, has dicho, claro que has dicho. Que esto lo reproduce Negre también, ¿eh? Pero si es que el único periodista español que tiene acceso a ese cubil es Javier Negre, que no tiene acceso a ningún medio español porque no lo pueden contratar. Bueno, tenemos que hacer una pausa, Federico. Vamos a continuar. Es La Mañana de Federico. Bueno, ¿cómo está el tiempo? Muy sencillo de contar. Bajan las temperaturas, 28 de máxima en Madrid, 35 la máxima nacional, Málaga y Murcia, y la mínima 9 grados en Lugo. Vamos a la bolsa. Así es, Federico, tenemos que analizar cómo está abriendo la bolsa en este momento. Abre con ganancias, se está anotando un 0,39%, según nos muestran las aplicaciones en tiempo real, 14.896 puntos para nuestro principal indicador, en el que pues recupera parte del terreno perdido en las caídas del pasado viernes, y desde luego lo que estamos viendo es que hay que fijarse mucho en los valores de moda. BBVA y Sabadell, ambos cotizan planos después de que entre en vigor el periodo de aceptación de la OPA. BBVA apenas unas décimas en positivo en este mismo instante, Banco Sabadell unas décimas en negativo, pero nada importante, nada cambia para ese periodo de aceptación que arranca hoy en la OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell. Más asuntos, Federico, porque después de la renta variable también hay que fijarse en la renta fija, y más como están las cosas ahora. Y es que tenemos que hablar de Rafa Valera, que ha sido designado el mejor gestor global a largo plazo en renta fija corporativa y euro, el único español en el top 5 de Citywire, y es precisamente líder por rentabilidad, la rentabilidad que ha conseguido no en uno, sino en dos de los fondos que gestiona, Buy and Hold Bonds y Buy and Hold Debt. ¿Que quieren más información sobre Buy and Hold y estos fondos que capitanea el mejor gestor en renta fija del mundo en el día de hoy? Bueno, pues llamen al 900-550-440 en tu propio banco o entren en www.elmejorenrentafija.com. Vamos a ver la noticia de interés cultural de la 11, Verónica. Esta exposición, porque es muy esperada, es la dedicada a la marca de cámaras de fotos Leica en Madrid, en el Centro Cultural Fernán Gómez, y propone un recorrido por fotografías y también cámaras históricas hasta el 11 de enero. Este miércoles se inaugura, y digo muy esperada porque se lleva hablando de ella meses y además han hecho una buena selección de fotografías. Pues muy bien. ¿Queréis escuchar la versión del milimonero de Feijóo celebrando su cumpleaños, su 64 cumpleaños en La Coruña? La semana me parece fenomenal. Me ha preocupado más, por cierto, el rascayú de Miguel Tellado en Barcelona. Sí, ahora lo comentamos si quieres. Segunda noticia de apertura de los informativos de matinales de Televisión Española. Esta versión del milimonero de Feijóo. No la tenemos. No. Ah, bueno, pues... No, ya empieza la censura previa. Bueno, el espíritu de Karina. Vamos a seguir hablando de Argentina, que era la indiscutible estrella de la corrupción. Espera que España, con el golpe hoy al espacio Schengen y a la Unión Europea, creo realmente que le ha mojado la oreja a Milei. Estamos haciendo méritos, sí, para superarlo. Begoña, sí. No sé, en bañador si podrá con Karina, yo creo que también, ¿eh? Así que cualquier día nos allanan. Ahora.
Son el grupo Sisters in the House, que actúan en el club Garufa, que debe ser un club con bastante solera en La Coruña, y es donde celebró sus 64 cumpleaños Feijóo. Y claro, la polémica viene porque él ha colgado este vídeo, él mismo, ¿no?, en donde sale pues la camisa desabrochada, haciendo la canción, así, está muy gracioso. Canchero, sí, en plan negrito, y dice, poli, mi limón, mi limonero, me sí. gusta la fruta. Entonces esto pues ha sentado muy mal. Ya te digo que ha sido la segunda noticia. No sé qué tienen contra la fruta. Después del US Open de Carlitos Alcaraz, ha sido esta la segunda información con la que han abierto en televisión española, y el propio Óscar Puente, el ministro de Transporte, sí, que en vez de estar preocupado un día tan importante como hoy, regreso a la normalidad para que todo funcione en cercanías, en fin, en la ciudad de Madrid y en el resto de España, desde luego en la línea de alta velocidad también, dice lo siguiente: se ve que Feijóo salió anoche por Coruña y hasta en sus momentos de asueto y diversión se dedica a crispar. Bueno, pues... A crispar, sí. El Óscar Gután, el que decía, se carcajeaba está de los calentita incendios. la cosa, dijo para inaugurar la temporada de los incendios. Sí, menudo sujeto. En fin, ahora... ¿Se te ha gustado la versión esta? Es que no tiene ninguna gracia. Es que a mí no me hace gracia la oposición haciendo el payaso. Esas cosas se guardan para la familia y no toda. Hay cierta edad en que no puedes ir de jovenzano echando eso que dicen, vamos a quemar la ciudad, lo dio todo y tal. Quiere decir que se emborrachó. Mira, mejor que eso no sé. Bueno, puedes hacerlo, pero que no se vea o que no se sepa. Pero recuerda lo de Rajoy con Mi Gran Noche, que también fue un vídeo espléndido. Pero de Rajoy no esperábamos nada. Rajoy no nos sorprendió. Era su cumpleaños. Sí, Federico. Sobre todo cuando la moción de censura, el Aray, menuda salida tuvo. No veía el limón ni el limonero. Pero mira, solo porque, se dio contra un árbol. Solo porque ha irritado. Porque lo llevaba, yo lo llevaba. Y lo tuvieron que sujetar, Carmen, por favor. Eran 2 metros de borracho. Y eso solo porque ha irritado a Óscar Puente, merece la pena el cántico de Feijóo. Ahí ha estado bien. ¿Conocéis el club Garufa vosotros? No, ¿verdad? No. No, pero también tiene resonancias portátiles. Sí, mira que sos divertido. Sí. Luego preguntamos a Silvia Ribeiro. Si no salimos de Argentina el club. Que Garufa es un tango, que se llama así. Sí, claro. Garufa, mira que sos divertido. Pero si eso me lo sé, lo que no me sé es a Feijóo bailándolo. Y no será porque no tengo una señora estupenda. Estaba cantando, pero ahí en el coro. Como haciendo los coros. Bueno, está bien, un poco. Que se... Nos ha mirado John. Déjalo que se desate un poco también. Sí. Nunca debió sacar de la fosa a nadie a Franco. La maldición de Franco Camón nos está anegando. Una pausa. Bueno, yo no sé, Silvia Ribeiro, si hoy tenemos muchas llamadas. Hay que decir, que no se nos olvide, que lo mismo que la corrupción en Argentina es evidente, que empezó con lo del juez Lijo y llega hasta ahora, porque cuando no se asumen responsabilidades y hay una censura previa, sigue la corrupción endémica. Sánchez, por su cuenta y riesgo, acaba de sacarnos del espacio Schengen y es como si le hubiera declarado la guerra a Israel. No caerá esa breva, porque esa vez sí que caía Sánchez. Pero bueno, es tremendo. Lo que ha dicho el presidente, un alarde de mentiras antisemitas que tiembla el misterio, es que en España no rige la ley de Europa, rige la ley del embudo, para tapar la corrupción de su señora, de su hermano, de su partido, de su gobierno y de él mismo, naturalmente, que es el jefe. Pues efectivamente arranca hoy una semana que va a ser muy importante para el PSOE y también para el Gobierno, pendientes de las citaciones de Leire Díez, la fontanera, hoy en el Senado, y de Begoña ante el juez Peinado el próximo miércoles. Nadie espera que ninguna de las dos vaya a decir algo nuevo. Es más, nadie espera que digan nada. Los oyentes están convencidos de que Leire hoy va a decir que no responde porque la causa está judicializada y que la esposa de Sánchez se va a acoger a su derecho a no declarar el miércoles. Y sobre lo que está pasando en Argentina, que estabais comentando en la tertulia, lo que opinan se resume en 2 palabras: decepción y tristeza. Hacemos una pausa y les escuchamos a la vuelta. Es La Mañana de Federico. Bueno, vamos allá. Bueno, pues el resumen de lo que esperan los oyentes de las declaraciones de la fontanera del PSOE y de Begoña en el Senado y ante el juez Peinado respectivamente se resume en un verso de la canción de Café Quijano.
Nada de nada, ni mucho ni poco, que no van a abrir la boca ninguna de las dos. Y sobre lo que está pasando en Argentina, la corrupción de Karina Milei, la ley de censura, lo que ocurrió ayer, las elecciones, los resultados en Buenos Aires, pues ha defraudado a los oyentes. Aunque vamos a escuchar un mensaje de una argentina que lleva ya unos cuantos años residiendo aquí en España y que encuentra una explicación diferente a lo que ha pasado en los comicios. No lo achaca tanto a la corrupción. Lo vamos a escuchar enseguida. Se llama Mabel y es el último de los testimonios. Pues del testimonio de estas dos trolas, lunes y miércoles, Leire y Begoña, ¿qué se puede esperar? Pues ¿qué se va a esperar? Pues nada de nada. Una hará la muda y otra lo contará tonterías. O sea que aunque las pillen bien cometiendo el delito, esto nada. Esto es una ilusión óptica. O sea que no va a pasar nada. La fontanera no va a decir nada, ella sabe por dónde salir, no creo que la tape nadie la boca y ella le va a decir no me consta, no me sé nada. Y la señora del presidente pues va a parecer que va a inaugurar aquí el año judicial y ya va a ser en esa categoría. En relación con la citación del juez Peinado, espero que no le tiemble el pulso a la hora de decretar la prisión provisional una vez tenga reunidas todas las pruebas, porque me temo que esta señora se va a negar nuevamente a declarar. Una persona que ha pasado de gestionar los prostíbulos de su padre a vivir en Moncloa, tratar con los reyes de España, ir en Falcón, conocer el mundo, ir a los mejores sitios, veranear en La Mareta, Doñana, una finca en los Montes de Toledo. Se va a ir de Moncloa, pero ni con agua caliente. Todavía estoy que no me creo lo que está pasando en Argentina con Milei. No me lo puedo creer, es que es imposible que haya habido un cambio tan drástico. No puede ser, qué decepción tan grande. Con tristeza oigo lo que está pasando en Argentina con el asunto de la hermana de Milei. La verdad es que es muy triste. Esperemos que Milei sea lo suficientemente inteligente para arreglarlo. Y me he llevado una decepción muy grande. Yo me vine huyendo de la corrupción que hay allí. Trabajaba en un hospital y para atender a un paciente había que decir, mira, te atendemos gracias al peronismo. Entonces, conociendo aquello y viendo cómo funciona y habiendo estado hace unos pocos meses, uno entiende por qué ocurre lo que ocurrió. Porque el peronismo carga a toda la gente, carga a los empleados públicos, que son de a miles en camiones, y los lleva a ellos y a sus familias a votar. Entonces no se les escapa nada, tienen todo atado. Eso es así, efectivamente. Esos, si no ponen camiones, ponen autobuses y ponen hasta Uber si hace falta para llevarlos. Y aparte hay gente que vive, date cuenta que hay zonas donde viven millones de personas en una pobreza similar a la de Calcuta, sin agua corriente, peor que Calcuta. Y como ha dicho Chávez, como ha dicho Petro, como han dicho tantos, a estos conviene mantenerlos siempre en la pobreza, porque como mejoren su estilo de vida, pues entonces empiezan a votar a la derecha. Es que eso es lo que ha votado el domingo, la provincia de Buenos Aires, los más pobres. Dices, oye, nivel de pobreza infantil por encima del 60%. Lo que han votado es la perpetuación de la pobreza, pero es verdad que hay gente que está en unas condiciones, vive en unas condiciones miserables y a las que le compran el voto con planes sociales. Los tienen en agricultura. Están pastoreados por punteros como el de Nevera, por ejemplo. Se llaman punteros, digamos, los gestores de la pobreza, como les llamaban. Milei y compañía, con los que ha hecho las listas de la libertad avanza. ¿Cómo va a avanzar la libertad con esos delincuentes? A mí lo que me asombra es que ahora lo que se va a medir es la estatura moral de un señor que está como las maracas de Machín. El problema es que Milei tiene una dependencia emocional tan enfermiza de la hermana que no se le pasa siquiera por la cabeza la solución que tiene y remontaría. Fuera el mago del Kremlin, fuera Lule Menem, fuera Karina a cuidar a los perros y vuelve a recuperar los que te apoyaron simplemente por razones morales. Y te recuperas porque todos lo ven como alguien que es un genio de la economía, y lo estaba siendo, sin duda, que ha plantado cara, pero que cuando le llega la corrupción prefiere la familia a la moral. Y no... O sea, ahora sí que tiene que quedar como el cuadro que le regaló su maestro Huerta de Soto, que está un tío solo en el desierto y descalzo. Ese es el Milei que quieren ver. Ese es el Milei. Vamos a ver si se deja. En fin, vamos a hacer una pausa
Y vamos con las noticias y con el resumen de ese discurso antisemita lleno de falsedades, de mentiras, toda la propaganda del terrorismo de Hamás asumida por el presidente del gobierno, que ha tomado una serie de resoluciones sin consultar al rey, al Parlamento ni a nadie, como el Sahara, que prácticamente nos deja fuera del espacio Schengen, que establece lo que podríamos llamar el espacio aéreo Begoña, si queremos que sea como un tifón, el espacio aéreo Sánchez, que ya no es europeo, que no obedece a un criterio europeo. Es la alianza de civilizaciones, que es lo de Zapatero. Lo que veíamos en Pekín, en el alineamiento con los que estaban en la fotografía de Pekín del otro día. Eso es lo que ha hecho Pedro Sánchez. Y algunos todavía no lo ven, y cantan el limonero. Es la mañana de Federico. Bueno, vamos allá. Hemos entrado ya en guerra con Israel, casi, sí. Sí, Israel acaba de responder a Pedro Sánchez. Ha sido el ministro de Exteriores, a través de su cuenta de X, el que ha acusado al gobierno de corrupto, de antisemita. Dice que el presidente quiere desviar la atención de los graves casos de corrupción de nuestro país mediante una obsesiva actitud, dice, contra Israel, y lo pone en contraste textualmente con sus vínculos con regímenes autoritarios oscuros, desde Irán, dice, a Venezuela. También ha prohibido la entrada a Israel de Yolanda Díaz y de Sira Rego. Bueno, pues... Bueno, es lo menos. Es que menos, claro. Israel, en general, no sabe prevenir los ataques porque es imposible. Ahora, sabe responderlos, ¿eh? Y recuerdo que el sistema Pegasus es israelí. Y saldrá. Sistema que tenía en su móvil, que luego dijo, ¡ay, es que me han hackeado el móvil! ¿Dónde? Ah, en Marruecos perdió el móvil Begoña. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad que entonces entraron al día siguiente. Hombre, mira por dónde. En Margarita Robles y en su marido. Qué casualidad. No, mira por dónde después acabó entregando el Sáhara. Por supuesto. Es que además están lo de los chaperos marroquíes, a los que pagaba Begoña. Leche, si es que estamos en la trata de blancas y de moritos. Es que hay que echarle, ¿eh? Bueno, y el presidente del gobierno, lo habéis escuchado, ha hablado de genocidio en Gaza y la utilización de esa palabra era precisamente una de las exigencias de Sumar, que se ha felicitado por esto, pero advierte, y así lo ha hecho Yolanda Díaz en un mensaje, que quieren la retirada de la embajadora en Tel Aviv, una nueva exigencia que le ponen al presidente del gobierno. Y eso lo venimos contando, vuelta al cole. En Madrid se está dando como se esperaba, con bastante caos en carreteras y en el transporte público. Recordar que hoy los autobuses y los servicios de Bicimat son gratuitos, pero esto hay que sumar que la línea de metro está presentando algunos problemas. La línea 6 no está operativa, lo recordamos, de Legacio a Moncloa, y esto se suma a una avería en la línea 5 a la altura de la Latina, que está generando importantes problemas y algo que ha supuesto, que ya lo ha utilizado Óscar Puente en X para cargar contra la Comunidad de Madrid. Luis Díaz nos escucha ya desde el Paseo de la Castellana, a la altura de Plaza de Castilla. Luis Díaz, buenos días. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Continúa la jornada de caos ante la vuelta a los colegios y al trabajo. A esta hora, la entrada del Paseo de la Castellana desde el Hospital de la Paz está siendo un verdadero infierno para los conductores, ya que se están formando largas retenciones por el cierre de los dos carriles centrales en el tramo de las 5 Torres, por lo que todo el tráfico se distribuye ahora por superficie con únicamente 2 carriles laterales, unas obras que se suman a las de la A5 y el puente de Ventas, zonas ya de por sí normalmente congestionadas. Los conductores se quejan de que hay demasiadas obras a la vez y pocas alternativas. Esto es lo que nos han contado. Bueno, yo trabajo aquí en la Torre Foster y poca alternativa tenemos. Las alternativas están saturadas. No, pero ahora vengo de llevar a un cliente allá al hotel y entonces pues no hay otra que entrar por aquí por la zona de obras. Imposible. Imposible, pero bueno. Si todo es para mejorar Madrid, que vaya bien y ya está. Yo creo que demasiadas obras a la vez. De momento no hemos encontrado otra alternativa. Es que tenemos el parking ahí, o sea que el tráfico cortado nos lo tenemos que comer 100%. Bueno, están complicadas ahora mismo, esta zona está imposible. Está previsto que las obras se prolonguen hasta 2027. Lo que recomienda el Ayuntamiento de Madrid es el uso del transporte público, tanto de metro como autobús. En el caso de que no tengan otra opción de acudir a la ciudad con coche, sepan que hay otras alternativas, como el desvío hacia la M607 por la Avenida de la Ilustración. En el caso de que quieran acceder a la Castellana, tienen también otras rutas que pueden consultar en la web del Ayuntamiento de Madrid. Un día complicado para muchos madrileños, así que les recomendamos que salgan con tiempo de sus casas si tienen que desplazarse a las principales arterias de la capital.
Bueno, y vuelta al cole también en Valencia, donde las zonas afectadas, los niños van a tener que estudiar en barracones. En algunos casos, como en Catarroja o Alfafar, no están terminados. En Alfafar, de hecho, aún no van a empezar el cole, lo harán el día 11, pero si no se logran tapar las zanjas para esa fecha, pues no podrán hacerlo por motivos de seguridad. En Paiporta tampoco se han logrado... Ha pasado un año. O sea, no me presuman más, ¿eh? O sea, veo Amazon y me dan ganas de llamar a Vilaplana. Qué interesante es esa mujer, pero ha roto su silencio un año y pico después. Podía haberlo dicho en su momento. Pero veo a Amazon, me dan ganas de votar a Bríos. Claro, enfrente está pues la banda de Mónica Oltra y su marido. Madre mía. Bueno, en Paiporta, como decía, tampoco se ha logrado reconstruir los accesos, reconstruir ese puente, algo que preocupa en una semana en la que además hay alerta roja por lluvias. Nos lo cuenta Prado. Reconstruir nada, no hay nada. Aquí en Paiporta no se ha hecho nada. Nada. Están arreglando un puente, tienen cortados otros 2 y así es como está funcionando Paiporta. Los niños tienen que dar 40 vueltas al pueblo para poder llegar al colegio, porque no el puente que atraviesa para facilitar la entrada al colegio no está. Y no se ha previsto traer un puente provisional para que puedan cruzar. Todavía tenemos las alcantarillas sin arreglar, las farolas, las aceras. Cuando venga la lluvia, que viene esta semana, si los bajos otra vez no tenemos que salir corriendo. Claro. Por eso había que pedir, en lugar de escudarse y pensar que es que lo quería, parece falta ser imbécil, presidente de la Generalidad o el perro de las cabras, para pensar que Sánchez te quiere. Hace falta ser imbécil para traicionar a tu partido porque Sánchez te va a cuidar. Pero cuando tú no pides la declaración de emergencia, estás facilitando que el ejército todavía no haya ido allí. Hace un año y pico en Madrid pasó algo parecido. No con los muertos, pero pasó. Se quedó aislado un pueblo y tal. En 48 horas el ejército hizo un puente para un pueblo que se había quedado totalmente aislado, no podían salir los enfermos. El ejército llamó a Ayuso, a Margarita Robles, dio su permiso y en 24 horas pusieron los pontoneros un puente. No murió nadie, en total, porque todos los que tenían que operarse, etcétera, pudieron salir. Todavía no ha salido del señor Mazón ni pedir perdón por no haber pedido la declaración de emergencia, por no haberla hecho, y seguir sin pedirla para que vaya el ejército en estas cosas. El ejército ha ido la UME a los incendios y sigue sin aparecer por Paiporta. Ese puente maldito, el reportaje que hiciste, si es que era una cosa diabólica, y no hay más que llamar al ejército de tierra y los pontoneros en 48 horas te han hecho ese puente. ¿Por qué no llamarlos? Porque no quieren ver a los soldados con la bandera de España. Y no hay ninguna otra explicación. Bueno, y que hay gente muy mala. Bueno, en la Crónica Rosa hoy es un día de muchísimos debates también de todo tipo, estético, ético. Pues es un día de un poquito de mirar al pasado y no sé si para que se refleje en el futuro. Lo comentábamos aquí el viernes y se cumplió. Por la noche se emitió un extracto de la entrevista que han hecho en ese programa, que ha hecho el periodista Santiago Acosta, a Rocío Flores, a la hija de Rocío Carrasco y de Antonio David, que sabemos que se han llevado siempre como el rosario de la aurora y que se han enfrentado en los platós, en los juzgados y donde haya hecho falta. Y ha ganado siempre Antonio David. Bueno, ha ganado siempre efectivamente Antonio David. Lo que pasa es que me da la sensación de que Antonio David, o por lo menos es lo que decía su hija, no estaba muy conforme con su presencia precisamente en Telecinco, que es la cadena que tanto los maltrató, me refiero a toda la familia, déjame y que decir tanto que les aquí enriqueció. Yo dije, esa niña no está bien, porque vi el anuncio, esta niña ha vuelto otra vez. Va a tener otra depresión por lo mismo, si vuelves al sitio del crimen. Y encima, hablar del crimen, no sales del crimen nunca. Eso es. Yo pensaba, no soy tan ingenua como para pensar eso. Se nos había vendido que iba a colaborar en Supervivientes, que iba a hablar en los debates, etcétera, etcétera. Va a llorar. Pero la realidad es que lo que pudimos ver es eso, que sigue dolida, que sigue con la historia de su madre sin resolver, que la sigue culpando de haberle destrozado la vida y que aunque tenga una excelente relación con el resto de su familia,
esto la desestabiliza. Entonces, el hecho de volver a un plato, pues a mí me hace cuestionarme hasta qué punto está bien asesorada y hasta qué punto es consciente de que van a machacarla. La primera, pues no, y además de una forma bastante elegante, Terelu, cuando dijo, esta niña ya no es una niña, ahora es una mujer, toma decisiones y no es la que yo conocía. Y dijo que su padre estaba en desacuerdo con que fuera hay un momento tele. ahí que suelta la frase, que su padre no le hace gracia lo que está haciendo y, en fin, que lo tenemos que analizar y no podemos hacerlo de otra manera. Eso en la parte de lo serio. En la parte de, ya no sé si calificarlo de divertido, jocoso o qué, Bertín Osborne, que dice que se ha cortado la coleta. Es decir, que se ha sometido para ver si pica alguna encanta. A una vasectomía. Yo no me fiaría. Lo dijo el sábado en el programa de Joaquín y su mujer. Y además es que dio detalles de por qué no le ha funcionado del todo bien, por lo menos fisiológicamente. Ahora lo del niño estaba No, que ahora que no micciona igual, que se tiene que sentar. Bueno, pero eso a cierta edad para la próstata dicen que es más sano. Es mucho más sano. Sentarse. Lo he visto en TikTok. Sí, sentarse por la que próstata. Hay que hacerlo sentado. No, es más cómodo, es mejor, sale más, mejor. Es que yo creo que ha mentido Bertín para variar. Me habéis abierto un mundo. Pero tú no tienes próstata, o sea, tú no te preocupes. ¿En qué consiste ese programa? El programa de Joaquín y Susana, Emparejados, pues que va una pareja de personas, que puede ser en este caso Bertín con su hija, con su hija mayor, y hablan de lo que les da la gana. En este caso, pues la chica estaba todo el rato llevándose las manos a la cabeza, Alejandra diciendo, ya, cállate, papá, ya, no sigas, esto es suficiente. Pero en este caso, bueno... ¿Y ha dicho la fecha del luctuoso suceso? No, pero esto se ha grabado hace meses, con lo cual... hace meses, hace semanas. Pero ya no va a haber más hijos de Bertín por el mundo. Perdona. O sea, es una buena noticia o una mala noticia, depende de cómo lo mires. Eso sí te crees a Bertín. No te dijo tu madre, no te creas nunca a los hombres. Y a los golfos menos, pero Isabel, entonces, que eso es mentira. No hace falta. Si yo me he hecho la vasectomía, bombo. Yo sí le creo, he de decirlo. Pues no lo creo. ¿Hermano? Yo sí te creo. Y bueno, eso es parte de lo que tenemos que comentar. Y de lo de Mar Flores no sé qué hacer, ¿vale? Yo lo podemos poner encima de la mesa, lo que pasa es que como lo va a presentar el miércoles en teoría y se va a poner a la venta, no sé si todo lo que está contando ya previamente es calentar motores de cara a lo que vamos a vivir. Motores y fuselajes, He visto una frase, que no sé dónde lo han sacado, pero como veo de madrugada y está más sumergido en el caos de Argentina, pues que decía, es que España no estaba preparada para mí. Es Vanity Fair, sí. Vanity Fair. Como empecemos así, no motores, fuselajes y hasta trayectos y no sé, y slots. Pues es una entrevista de Ryanair. Los que quedan de lo que va a dejar Ryanair. Es una entrevista de 13 hojas en Vanity Fair que se suma pues a esa serie de entrevistas que va a hacer. Hoy va a estar en El Hormiguero, el miércoles va a estar en Hola, etcétera, etcétera, y en la que hace declaraciones sobre... Bueno, lo que más me ha llamado la atención es lo de Lequio, porque dice que ni siquiera estaban en una cama. ¿Te acuerdas la portada de Interview? Mar Flores y Lequio en la cama. Antológica portada. Dice que estaban vestidos y que no era una cama. Sí, de smoking. Entonces yo la he estado mirando. ¿Y qué era eso? Pues era una cama donde evidentemente vestidos no estaban. O era un sofá-cama, pero él no está vestido. Y si está vestido lleva camiseta de tirantes. Y Lequio, yo es que estoy por preguntarle, ¿tú te has puesto alguna vez una camiseta de tirantes? Estilo Imperio. Porque no me pega nada. No le pega, porque eso era ella musoliniano. lleva un camisón de seda, de raso o de algo así. Pero él... Vas por la calle en camisón. Y puede ser un sofá-cama, que no digo que no. Pero horizontales estaban. Horizontales estaban, tapados por aquí estaban, que los hemos visto. A lo mejor se equivocaron en Interview y la portada tenía que haber sido tumbados. En vez de... Sí, pues bien me lo pones. En fin, tumbados en paralelo. Sí. Bueno, pues eso, que vamos a la tarea. Es La Mañana de Federico. Es Radio.